Iniciamos con nuestras oraciones como es de costumbre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para que vayamos viendo entonces las diapositivas de la clase de hoy. Ok, esto es lo que habíamos visto la semana antepasada en la clase anterior del curso. Habíamos iniciado con el primer mandamiento y decíamos que nos prescribe las virtudes de fe, esperanza y caridad y nos prohíbe los pecados que van contra esas virtudes. Entonces, dentro de lo que es la virtud de la religión, veíamos cómo se dividía en el culto y sus especies, el culto a Dios y el culto de los santos. Ya entonces hablamos de lo que es el culto, sus especies que se dan. Vamos ahora entonces a hablar acerca del culto que se da en la iglesia, cómo se divide ese culto. En primer lugar, tenemos el culto a María Santísima, nuestra Santísima Madre. A María Santísima le rendimos culto, se llama de hiperdulía. Dulía significa veneración. Entonces, cuando decimos que a la Virgen Santísima se le da un culto de hiperdulía, queremos decir que es una veneración más alta, una sobreveneración o especial veneración. Siendo la Santísima Virgen María una criatura como todos nosotros, aunque está por encima de todos juntos, llámense ángeles, seres humanos, etcétera, eh, no se le puede rendir un culto de adoración. Esto es importante que nos quede claro, porque muchas veces nos dejamos engañar por las sectas protestantes, que nos dicen, es que ustedes le adoran a la Virgen, y aquí en la Biblia dice que no se debe adorar. Entonces, debemos nosotros como católicos estar ciertos de que no adoramos a la Virgen. Le tenemos el culto de hiperdulía, una sobreveneración, una especial veneración, pero no le adoramos. ¿Por qué no le adoramos? Porque como hemos dicho anteriormente, la adoración se le debe a Dios porque la adoración consiste en reconocerlo como el supremo ser que hay y nuestro creador. Y nosotros nunca decimos que la Virgen María es el supremo ser o que nos ha creado. Entonces, es la criatura más elevada de todas las criaturas que existe, pero es una criatura, no es un creador o una creadora. La Santísima Virgen María supera a todas las criaturas juntas, pero está por debajo de Dios nuestro Señor. Así como entre todos los seres humanos, todos los ángeles, todas las criaturas juntas y la Santísima Virgen María, hay una diferencia enorme. También entre la Santísima Virgen María y Dios nuestro Señor hay una diferencia enorme. Entonces, tenemos nosotros que cuidar mucho eso porque en ocasiones hay expresiones que decimos y que desgraciadamente no son realmente la doctrina de la iglesia. No podemos decir Divina Virgen María, por ejemplo, ¿verdad?
porque no es divina, no es diosa la Santísima Virgen. En la historia de la Iglesia Católica hubo una etapa en donde algunas personas tenían un amor desmedido a la Santísima Virgen que llegan a creerla como una diosa y a rendirle ese culto de adoración. Y la Iglesia Católica condenó esa doctrina, esa postura y la señaló como una herejía. Entonces, no es esa la enseñanza de la Iglesia, que a la Virgen se le rinda un culto de adoración. Se le rinde un culto de hiperdulía, sobre veneración o veneración especial. Por eso decimos que a la Santísima Virgen María se le debe honrar más que a todas las demás criaturas. El culto a los santos se llama dulía, que decíamos es veneración. Entonces, ese culto se lo damos a todos los santos en general. Algunos autores le llaman al culto dado a San José culto de protodulía, es decir, primero en cuanto a los demás santos, colocándolo por encima de todos los santos, pero por debajo de la Santísima Virgen María. Entonces, por eso se le llama protodulía, pero en general está dentro de lo que es el culto de Dulía. Ahora, tenemos que comprender la situación de los santos. Realmente nosotros debemos comprender que una santidad consiste en estar en el estado de gracia, estar en esa amistad con Dios nuestro Señor. Allí es donde participamos de la gracia de Dios y por lo tanto podemos decir de una forma dicha, somos santos porque vivimos en esa unión con Dios nuestro Señor. Sin embargo, cuando hablamos del culto a los santos, nos referimos a aquellos santos que han sido canonizados. Por eso, hablando de la canonización, entendemos por santos los que ya gozan del cielo y que por sus eximias virtudes y milagros han sido declarados tales por la Iglesia. Haciendo la aclaración aquí de los milagros son obrados por Dios, los milagros no son obrados por los santos. Ellos son intercesores, ellos son medios para que Dios obre muchos milagros, pero no son ellos los que realizan esos milagros. La Iglesia Católica, cuando se realiza un proceso de canonización, pide como muestra, como prueba, que se realicen algunos milagros como una señal de que Dios los está utilizando a ellos como intercesores y que a través de esa devoción que se les rinde a esos santos, se realizan esos milagros. Entonces, de esa manera podemos tener una señal de que sí hay una santidad probada de esos santos, porque Dios nuestro Señor los está utilizando como instrumento para realizar esos milagros. Entonces, hay santos que en vida fueron intercesores y fueron medios para que Dios obrara milagros. Hay otros que ya cuando mueren, pues por alguna razón o por otra, se va tomando devoción. Ordinariamente, pues se ve el estilo de vida que llevaban, se ve lo ejemplar que eran y se va teniendo esa devoción. Y luego se van dando los milagros y entonces la gente se va percatando y la devoción se va extendiendo. Entonces, de esa manera, pues la iglesia puede recibir esos casos para que se lleve el proceso de canonización. Entonces, se va llevando cierto proceso. Hay algunos que pasan por ciertos pasos, llamarles siervos de Dios, llamarles venerables, llamarles beatos, hasta llegar al momento de llamarles santos. Hay algunos que es reconocidísima su santidad. Un San Francisco de Asís, que todo mundo lo consideraba como un santo aún en vida, una Santa Teresa de Jesús, que inclusive le llamaban la doctorcita. Entonces, en el caso de ellos, pues no pasa mucho tiempo para que sean canonizados directamente, sin pasar por esos otros pasos, otros escalones para llegar a la canonización. Entonces, la solemne ceremonia por la cual la Iglesia declara santo a un siervo de Dios se llama canonización. Entonces, allí en esa ceremonia de canonización es cuando se declara a alguien como santo.
sí es conveniente que nosotros tomemos en cuenta esto. La canonización no es algo realmente que le dé un grado más grande de santidad a la persona que ya está en el cielo. Él ya ha merecido entrar al cielo. Él ya ha recibido esa recompensa de parte de Dios nuestro Señor. La canonización viene a ser más bien un medio que la iglesia utiliza para darnos a conocer a nosotros de que las virtudes que manifestó, que ejercitó aquella persona son reales, que realmente esa persona llevó ese estilo de vida sacrificado, mortificado, de caridad, de amor a Dios, etcétera, para que nosotros lo tomemos como un ejemplo a seguir y para que podamos ver que es lícito tener esa intercesión. Hay, por ejemplo, casos muy lamentables, desgraciadamente, y que mucha gente dentro de la Iglesia Católica se confunde. Hablar de una persona como el llamado niño Fidencio, otra persona como Malverde, que mucha gente erróneamente le da un culto como si fueran santos, cuando fueron personas de vida inmoral, de acciones ilícitas, etcétera, y que desgraciadamente mucha gente se confunde y piensan que fueron santos, y no es así. Entonces, la Iglesia Católica es la que tiene que estudiar mucho a profundidad todos los casos que se le presentan para poder llegar a esa canonización, para poder determinar que una persona puede ser honrada con ese acto de dulía, con ese culto como santos. Entonces, fíjense, por ejemplo, decíamos ahorita, ok, se necesitan ciertos milagros obrados por Dios por intercesión de aquellas personas para poder determinar la santidad de ella misma, ¿verdad? Esa persona. Pero no es lo único. Hay un proceso para analizar el estilo de vida que llevó e inclusive hay una persona a la que se le llama el abogado del diablo. No es obviamente algo malo, no es una persona negativa, no es una persona que haga magia negra, brujería. No, 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 no. Es simplemente una persona que se va a encargar de investigar todos los casos que se presenten negativos de esa persona de la que se está llevando el proceso de canonización, con la intención de que no nos dejemos guiar por ilusiones, que no haya situaciones falsas, que si se dice, esta persona curó a este enfermo, por decir algo, que haya ese abogado del diablo que vaya y analice que fue cierto que curó a esa persona. Y de esa manera podamos tener ambas opiniones, ambas investigaciones para que el resultado sea correcto, que tengamos toda la confianza de que una persona que ha sido canonizada es verdaderamente una persona santa. Por eso, el grave problema en el modernismo, que muchos santos se quitaron del calendario, se desconocieron como santos y dice, ¿dónde está entonces esa infalibilidad de la iglesia? ¿Dónde está esa credibilidad que tiene la iglesia católica? Y que en lugar de profundizar más en el estudio de esos santos, desgraciadamente los descartan así por X o por Y. Entonces decimos, son de las cosas que desgraciadamente causan confusión en la gente, causan esa decepción y se alejan de la Iglesia Católica. Entonces, para nosotros, cuando la Iglesia Católica llega a una canonización, tenemos que ver que ya ha habido un estudio a profundidad, que ya se cuenta con todos los elementos suficientes para declarar su santidad. Por eso decimos, hay esa persona a la que se le nombra como abogado del diablo, para que aparte de las cosas buenas, se vean cosas malas en caso de que las haya, se pongan en una balanza y se vea si hay realmente cosas malas que sean de peso para no darle esa canonización. Pero una vez que se hace todo el proceso, que se analizan bien todas las pruebas, tanto a favor como en contra, se pueda determinar la santidad de esa persona y entonces sí, realizar esa ceremonia de canonización
para que se nos dé a nosotros como el ejemplo a seguir, para que veamos que así como esas personas han llegado a alcanzar la santidad, nosotros también estamos llamados a alcanzar esa misma santidad, que fueron personas comunes y corrientes como nosotros, con muchos defectos, con muchas faltas, con muchos pecados, inclusive algunos de ellos, pero que lograron eh, aceptar a Dios nuestro Señor, que aprovecharon su misericordia infinita y que teniendo el arrepentimiento de sus pecados y el propósito firme de la enmienda, se entregaron al servicio a Dios nuestro Señor y no solamente dejan los pecados en los que estaban antes, sino que alcanzan esa santidad, no únicamente viviendo en la gracia de Dios, sino poniéndolos la iglesia como un ejemplo a seguir para nosotros, un modelo de conducta. Entonces, por eso es importante que veamos que en esta situación de los santos es todo un proceso muy a profundidad. Hay santos a los cuales se les ha canonizado después de siglos porque la iglesia no tiene tiempo, la iglesia permanece, no lleva prisa. Entonces, lo que quiere es tener todas las pruebas suficientes para declarar la santidad de una persona. Entonces, decimos, aquí tenemos la base para poder confiar en la santidad de estas personas y rendirles ese culto de veneración. Honrarlos, ¿por qué? Porque fueron testigos de Dios nuestro Señor, porque fueron sus instrumentos para que Dios realizara múltiples milagros, etcétera. Entonces, ahí tenemos nosotros esa confianza. Tenemos también dentro del culto de la iglesia las imágenes y las reliquias. Las imágenes de los santos pueden recibir culto porque ello nos mueve a imitar sus virtudes y nos asegura su protección. Obviamente, tenemos nosotros imágenes de Dios y de la Santísima Virgen. En una ocasión, por ejemplo, platicando con un protestante, le decía, en lo que es las Sagradas Escrituras, se ve en el libro de Números que cuando los judíos son mordidos por serpientes, Dios le dice a Moisés que haga la imagen de una serpiente de bronce, que la ponga en una especie de estaca y que vayan las personas a postrarse ante ella para que puedan ser curados de esas mordeduras de serpiente. Y curiosamente ese protestante me decía, es que esa serpiente era una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y yo decía, bueno, una serpiente puede ser figura de nuestro Señor Jesucristo y un crucifijo, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, un divino rostro, etcétera. No puede ser imagen de nuestro Señor Jesucristo. Absurdo, ¿verdad? Entonces, esas imágenes que tenemos nosotros obviamente representan a Dios nuestro Señor en primer caso. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos, por ejemplo, que deja su imagen en la toca, en aquel velo de la Verónica, deja allí su divino rostro, lo deja todo su cuerpo, su imagen, lo deja en la sábana santa. Entonces, si Dios no quisiera que tuviéramos imágenes, no hubiera dejado su propia imagen él. Allí tenemos una muestra. Imagen de la Santísima Virgen María, pues obviamente tenemos nosotros esa imagen aquí en México, que es la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, que es muy honrada en el mundo entero, principalmente en América Latina, Filipinas, y vemos nosotros como pues una imagen plasmada por Dios nuestro Señor prácticamente, porque es una imagen milagrosa, no es una imagen pintada como se puede ver cuando se hacen los estudios de la imagen de la Virgen, como se puede ver en las pláticas que se dan sobre esa imagen, podemos realmente percatarnos de que si fuera una imagen pintada por X o por Y persona, ya no existiría, no podría subsistir por el fondo que tiene, por ser plasmada en una yate, esa materia tiende a descomponerse en poquito tiempo. Se han hecho algunas réplicas y no han subsistido. Entonces, en esa imagen de la Virgen de Guadalupe tenemos la muestra de que se trata de algo
que nos ha dejado Dios nuestro Señor. Por eso el Papa dice sobre esa predilección que tiene la Virgen Santísima por nosotros los mexicanos: non fecit aliter omni nazione. No ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Entonces, tenemos esa imagen de la Santísima Virgen, pero también tenemos imágenes de los santos. Podemos nosotros ver las imágenes de muchos santos y vemos, por ejemplo, un San Agustín que trae su libro en las manos, que trae una pluma, porque es un doctor de la iglesia. Y de esa manera, la iglesia católica pone eso como un simbolismo para que veamos ese doctorado que tiene. Vemos un Beato Martín de Porres con su escobita para ver la humildad, la pobreza, de este religioso. Entonces, vemos esas características para que nosotros podamos movernos a piedad y que podamos imitar entonces esas virtudes de los santos. Entonces, por eso decimos, nos asegura su protección, porque en la medida en que tenemos la devoción a los santos, pues obviamente ellos están intercediendo por nosotros. Y es un dogma que tenemos dentro de la Iglesia Católica, el dogma de la comunión de los santos, esa común unión que hay dentro de la Iglesia Católica entre los santos que están en el cielo, en el purgatorio y aquí en la tierra, que ya hemos hablado anteriormente acerca de este dogma de la comunión de los santos. Entonces, aquí vemos que esas imágenes que tenemos nos ayudan a participar de este dogma, a ser parte de él, a hacerlo valer para que tengamos todas esas gracias, esas bendiciones y que nosotros podamos apoyar también para que esas personas que ya han dejado este mundo puedan alcanzar la mayor gloria en el cielo. Así lo ha enseñado siempre la iglesia. Pero también tenemos las reliquias. Podemos honrar las reliquias de los santos porque sus cuerpos fueron templos predilectos del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice nuestro Señor? Que nosotros, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Esa es la doctrina que tenemos dentro de la Iglesia Católica. Así es de que tenemos que honrar las reliquias, los cuerpos de esos santos. Y hay algo que tenemos que señalar, algo muy importante. Solamente, exclusivamente la Iglesia Católica tiene cuerpos de santos incorruptos. Esa incorrupción la vemos en muchos santos, un San Juan Bosco, un santo cura de Ars, una Santa Margarita María, etcétera. Muchos santos dentro de la Iglesia Católica que sus cuerpos, algunos de ellos durante siglos, han permanecido incorruptos, que en el caso, por ejemplo, de Santa Rita de Casia, nunca llegaron a sepultarla. ¿Por qué? Porque cuando fallece ella, acudía toda la gente para honrarla, para poder agradecer todas las obras que Dios nuestro Señor había hecho por intercesión de ella, etcétera. Y era tanta la gente que acudía que pues no se animaban a sepultarla. Y pasaba así mucho tiempo hasta que tomaron la decisión de dejarla sin sepultar, porque veían que a pesar del tiempo que pasaba, su cuerpo no se estaba corrompiendo, no se descomponía. Entonces, hasta la fecha, se tiene el cuerpo de Santa Rita de Casia a exposición para que la gente pueda tener esa honra, ese culto, como decíamos, de Dulía, porque su cuerpo nunca llegó a sufrir corrupción. Entonces, vemos nosotros en otras religiones, en sectas protestantes, que no tienen eso, no tienen cuerpos incorruptos. Vemos nosotros algunos casos de una aparente incorrupción, que no se descomponen ciertos cuerpos, pero encontramos las causas naturales. ¿Por qué? Porque estando en ciertas condiciones, estando en cierto lugar, allí es entonces donde esos cuerpos llegan a ser preservados. Lo vemos nosotros, por ejemplo, con las momias de Guanajuato, aquí en nuestro país. Aquí hay que tomar en consideración, para empezar, que no hay nada de similitud
entre esos cuerpos así carcomidos, esos cuerpos afeados, desgraciadamente, que vemos en esas momias con los cuerpos que tenemos en la Iglesia Católica. Si vemos nosotros, por ejemplo, el caso de Santa Bernardita, el cuerpo está como si ella estuviera durmiendo plácidamente, ¿sí? Con esa dulzura en su rostro que si no supiera uno que está muerta y que tiene siglos de haber fallecido, nadie se daría cuenta, pensaría uno que está durmiendo. Entonces, son casos completamente distintos. Vemos dentro de las Sagradas Escrituras cómo inclusive con la sombra de San Pedro llegaba a curarse alguna gente. Con el pañuelo de San Pablo se curaban personas. Entonces eso nos habla de que el culto a esas reliquias es correcto. Lo vemos nosotros, obviamente, en las reliquias que tenemos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su cruz, sus clavos, etcétera, son reliquias que podemos tener, porque no solamente representan todo lo que pasaron nuestro Señor, la Virgen, los santos, sino representan hasta una fuente de milagros en muchas ocasiones. Entonces, por eso esas reliquias son buenas. Eh, Hablamos de santos incorruptos, por ejemplo. Hay personas que agarran un pañuelo, agarran un velo y van y lo frotan con ese cuerpo. Esas son reliquias, se dice, de tercer grado. Entonces, esas reliquias se pueden conservar. ¿Por qué? Porque estuvieron en ese contacto con el cuerpo del santo. Entonces, es algo muy preciado y se puede traer consigo para tener ese recuerdo del santo, para poder rendirle, como decimos, ese culto de Dulía, esa honra, esa veneración, y debe significar para nosotros como un camino a seguir para acercarnos a Dios nuestro Señor. Entonces, son de las cosas que tenemos dentro de la Iglesia Católica para poder realizar el culto como es debido. Sin embargo, tenemos obviamente objeciones de los protestantes. Los protestantes tardan 16 siglos para apartarse de la Iglesia Católica y vienen a querer enseñarnos, ¿verdad? Toman la Biblia de nosotros porque si nosotros no tuviéramos la Biblia como la tenemos y quieren con la Biblia enseñarnos a nosotros los católicos. Sin embargo, vamos a ver las objeciones que manejan los protestantes. Ellos atacan el culto a María Santísima y a los santos, diciendo que según la Escritura, según la Biblia, Cristo es el único mediador. Entonces no hay necesidad de otros mediadores. Tomamos en cuenta, si vemos nosotros el Antiguo Testamento, cómo hay una intercesión que acepta Dios nuestro Señor. Vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando Dios nuestro Señor decide destruir a las 5 ciudades, la Pentápolis, de donde están las famosas malamente Sodoma y Gomorra, vemos que Abraham va intercediendo. Señor, y si hubiera 50 justos, Señor, y si hubiera 20, y si hubiera 10, buscando que Dios no llegara a destruir aquellas ciudades. No lo logra porque estaba prácticamente por completo corrompido todo aquel lugar, todas aquellas regiones, ¿verdad? Pero no lo rechaza Dios nuestro Señor, acepta esa intercesión. Entonces, vemos cómo si acepta Dios nuestro Señor la intercesión. Si vemos nosotros en el Nuevo Testamento, vemos cómo San Pedro y San Juan, cuando reciben el Espíritu Santo, salen ellos entonces, se encuentran afuera del templo a aquel hombre lisiado, paralítico, que les pide una limosna y le dice, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le da esa curación. Entonces, ¿no es esa una intercesión? ¿No está obrando en favor de ese paralítico? Por supuesto que sí. Entonces,
Dentro de las Sagradas Escrituras estamos viendo eso. Ahora, vamos viendo nosotros una diferencia entre la mediación de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de los santos. La mediación de nuestro Señor Jesucristo consiste en que nuestro Señor Jesucristo es el único que ha entregado su vida por nosotros los seres humanos para que alcancemos la salvación eterna. Es el único, nuestro Señor Jesucristo, que ha tomado nuestros pecados sobre sí mismo y que se ha hecho igual que nosotros y entonces ha muerto en sacrificio, en ofrenda, para darnos a nosotros la oportunidad de alcanzar la salvación eterna. Pero es muy diferente eso a una intercesión, el hecho de que podamos tener esos santos que le pidan a Dios nuestro Señor. Por eso vemos en el caso especial de la Santísima Virgen María la intercesión que realiza por los novios en las bodas de Caná. ¿Qué es lo que pasa? La Virgen ve una necesidad, la Virgen ve que tienen una carencia y que se van a poner en un aprieto, van a tener problemas con todos los invitados, y la caridad de la Santísima Virgen María la lleva a acudir a nuestro Señor Jesucristo y decirle, no tienen vino. No le dice, mira, a ellos se les acabó el vino, van a pasar por estos problemas, etcétera. Obviamente nuestro Señor sabe de eso. Entonces, simplemente le dice, no tienen vino. Nuestro Señor permite que pase todo eso precisamente para que pueda realzarse esa intercesión de la Santísima Virgen María. Porque, ¿qué dice él? ¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Como diciendo, ¿qué tiene que ver eso? Es tan insignificante que, ¿por qué tenemos que ocuparnos nosotros de esas cosas? Y lo más importante, aún no ha llegado mi hora. No es el momento de manifestarme, no es el momento de hacer milagros, pero aún a pesar de esas palabras, nuestro Señor accede al ruego, al lo que es la voluntad de la Santísima Virgen María, el deseo que ella tenía. ¿Por qué? Porque nuestro Señor sabía perfectamente lo que iba a suceder. No dice, no ha llegado mi hora. Y la Virgen, al momento de decirles a los criados, hagan lo que Él les diga, no se puso a pensar, ¿qué hago? ¿Hago el milagro o no hago el milagro? Pues si le estoy diciendo que no ha llegado mi hora todavía, adelanto mi hora, pero me voy a contradecir. No, definitivamente que no. Jesucristo es Dios verdaderamente. Todo eso lo tiene previsto o visto, porque lo ve todo en un presente. Entonces, Dios nuestro Señor sabe perfectamente que va a realizar ese milagro, pero dice esas palabras para que se muestre precisamente la intercesión de la Santísima Virgen María, que por ella, por esa intercesión, es que nuestro Señor Jesucristo realiza ese milagro de convertir el agua en vino. Entonces, allí vemos esa diferencia. La Virgen no murió por nosotros. La Virgen no toma una naturaleza humana como si ella fuera una diosa. No, la Virgen Santísima intercede por nosotros. Por eso es diferente a la mediación que realiza nuestro Señor Jesucristo ante su Divino Padre. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que tenemos en lo que se refiere a la mediación y la intercesión. También condenan el culto de los santos, de sus imágenes y reliquias por los siguientes motivos. En primer lugar, porque se opone al culto de Dios. Eso es lo que dicen ellos. Se opone al culto de Dios. No, ya lo dijimos. El culto a Dios es un culto de latría, un culto de adoración. El culto a la Virgen, culto de hiperdulía, y el culto a los santos, culto de dulía. Entonces, son cultos diferentes, no se contraponen, se complementan. Y es precisamente a través del culto a los santos y a la Virgen como nos acercamos al culto a Dios nuestro Señor. Son un medio para hacernos más sencillo el acercarnos a Dios. Me han tocado muchos casos que he atendido de personas que sienten
tanto agobio por sus pecados, que sienten que han sido los peores pecadores del mundo, que dicen, no merezco perdón de Dios. Entonces me pongo a analizar con ellos los pecados en los que han incurrido y les digo, ahora vamos viendo pecados de los santos y resulta que pues se quedan pequeñitos, que ha habido santos que han cometido pecados muchísimo más graves todavía. Entonces, por esa razón, el poder tener ese culto a los santos, el poder admirar sus virtudes, la vida que ellos llevaron, es un camino para confiar en la misericordia de Dios, para acercarnos a Él, para confiar que Él nos va a otorgar el perdón y nos va a dar todas las gracias necesarias para poder alcanzar nuestra salvación eterna. En segundo lugar, dicen, porque es una idolatría. Es decir, porque estamos adorando ídolos. No, no estamos adorando ídolos. Tenemos que señalar que al momento en que nosotros nos hincamos ante una imagen, sea de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen, los ángeles, los santos, no estamos haciendo más que lo mismo que vemos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque vemos la imagen de Dios nuestro Señor en el Arca de la Alianza, por ejemplo, que no era que estuviera Dios físicamente allí, eran símbolos nada más, figuras de la presencia de Dios nuestro Señor. Un poco del maná, el bastón de Aarón, las tablas de Moisés, eran simbolismos solamente, eran imágenes. Y la gente acudía y se postraba ante ellas. Se pide por Dios nuestro Señor mismo que se tengan imágenes de ángeles y la gente se postraba ante esas imágenes. Y ya decíamos que hablar de aquella serpiente de bronce. Entonces, de este modo podemos nosotros decir que aquellas personas no estaban cayendo en una idolatría, que aquellas personas estaban haciendo lo correcto a los ojos de Dios nuestro Señor. También nosotros, cuando nos acercamos a esas imágenes, aun y cuando estemos de rodillas, no estamos adorando lo que es el objeto. Sabemos que el objeto es algo material completamente, es lo que nos representa, es para poder hacer más vívida, para poder hacer más fresca nuestra devoción, para saber ante quién nos encontramos nosotros. Entonces, tenemos nosotros la voluntad de rendirle un culto de dulía, de veneración a un santo, de hiperdulía a la Santísima Virgen María o de latría a Dios nuestro Señor, y lo hacemos con esas cosas que nos representan a Dios, la Virgen y los santos. Entonces, no es una idolatría, es algo aceptado por la Iglesia Católica y algo que viene dentro de las mismas Sagradas Escrituras. En tercer lugar, dice, porque el mismo Dios prohibió el culto de las imágenes en el Antiguo Testamento. Y esta cita, Éxodo 24, es su caballito de batalla. Y siempre es con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Éxodo 24, sin tomar en consideración que Dios nuestro Señor prohíbe esas imágenes porque esas imágenes eran los ídolos que tenían las otras tribus. Y les decía, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, de lo que hay en el mar, porque nadie me contiene, porque nada de eso podía representar a Dios nuestro Señor. Y tomamos en cuenta que hablamos del Antiguo Testamento, cuando Dios es espíritu purísimo, cuando Dios no ha tomado cuerpo como nosotros, como sucede con la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo toma nuestra naturaleza humana, pues ya tenemos una imagen, ya tenemos una representación, ya sabemos cómo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya esa razón que daba Dios nuestro Señor, pues es diferente en el Nuevo Testamento. Aparte, tenemos nosotros, incluso en el Antiguo Testamento, como hemos dicho, pues no solamente aceptación de parte de Dios nuestro Señor, sino que tenemos mandato de Dios
de que se hagan esas imágenes. Entonces, no se contradice Dios, no puede contradecirse. ¿Qué es lo que sucede? Que simplemente son circunstancias diferentes y tenemos nosotros que entender esas circunstancias. Por eso, el depósito de la fe queda en la Iglesia Católica, para que sea la infalibilidad de la Iglesia la que nos enseña a nosotros cuál es la doctrina que nos ha dejado nuestro Señor, cuál es la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras. Si las sectas protestantes tuvieran razón, no hubiera tantas sectas tan distintas. Cada quien cree lo que se le ocurre. Una secta, por ejemplo, puede creer algo y de repente cambian su creencia, agarran otra cosa distinta, se separan y cada quien cree de manera diferente. Eso no puede suceder dentro de la Iglesia Católica. Tenemos el magisterio de la Iglesia, tenemos una enseñanza que se nos ha otorgado a lo largo de todos los siglos. No venimos de la semana pasada o el año pasado, ni siquiera del siglo XVI. Venimos desde la misma fundación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos hacer caso de estas objeciones protestantes cuando cada quien piensa como quiere, allí dentro de las sectas. ¿Ok? ¿Cuáles son los pecados contra la religión? En primer lugar tenemos la superstición. La superstición consiste en rendir un culto a Dios de manera indebida o a las criaturas, en especial al demonio, el culto que le corresponde solamente a Dios nuestro Señor. Aquí en este punto en particular, nosotros como católicos debemos tener mucho cuidado, porque desgraciadamente el no orientarnos correctamente de acuerdo a la fe que tenemos en la iglesia hace que caigamos en muchos errores que son supersticiosos. Hace poquito confesaba una jovencita, por ejemplo, que traía unos coliges y le pregunto, ¿qué es eso? Y me dice, no, pues son para la buena suerte. Cuidado. O sea, no podemos utilizar esas cosas porque son superstición. Esas cosas que eran así como japonesas, orientales, eh, no pueden darnos realmente un favor, otorgarnos, como se dice, suerte. No podemos darles un atributo que no tienen. Entonces, nosotros como católicos tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. Hablamos, por ejemplo, del mal de ojo, ¿sí? Y que tienes que ponerte una ropa de color rojo para que se te quite el mal de ojo, etcétera. Entonces, esas cosas son supersticiosas. Pasamos por problemas y desgraciadamente, en lugar de acercarnos a Dios, en lugar de buscar su divina gracia, ¿qué pasa? Que mucha gente, tristemente, voy a que me lean las cartas, que me lean el café, que me lean la mano, etcétera, y acudimos con curanderos, con adivinos, etcétera. Hay ocasiones en que la gente malamente se confunde porque es que fui con esta persona para que me curara, pero padre, tenía imágenes allí de la Virgen, de los santos. Pues claro, porque lo hace precisamente para crear esa confianza en la gente. Pero, a ver, es una persona que asiste a misa, una persona que se confiesa, una persona que comulga. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo vamos a creer en esas cosas? Si ustedes investigan un poquito sobre las supersticiones, las adivinaciones, se van a encontrar con una infinidad de situaciones, muchas de ellas eh, horrorosas, otras de ellas que desgraciadamente son vergonzosas, absurdas. Hay una frase, por ejemplo, que dice ave de mal agüero, ¿verdad? ¿Qué decimos? Un ave que nos presagia algo malo. Cuando un ave es realmente una criatura de Dios nuestro Señor. ¿Y qué dicen las Sagradas Escrituras cuando Dios crea a las aves? Y vio Dios que era bueno. No es malo entonces, pero
que si es la lechuza, que si es el tecolote, que si es el cuervo, que si es la mariposa negra, etcétera. Y desgraciadamente caemos en ese miedo, en ese pavor ante ese tipo de situaciones. ¿Saben ustedes que hay situaciones de adivinación, por ejemplo, que si los caracoles, que el ver las entrañas de cuerpos de animales fallecidos o de seres humanos fallecidos? O sea, hay de todo lo que quieran. Por eso, nosotros como católicos debemos creer en Dios nuestro Señor y en lo que nos ha dejado dentro de la Iglesia Católica y no dejarnos llevar por ese tipo de situaciones. Tenemos que ser muy rectos en cuanto a nuestra fe. No podemos darle un atributo a objetos como si tuvieran la capacidad para hacernos cambiar. Que si el horóscopo, que si los cuarzos, etcétera. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en hablar acerca de las supersticiones que hay? Yo creo que nunca terminaríamos realmente. Entonces, ¿hasta dónde llega ese absurdo de la gente? ¿Hasta dónde llega esa desviación de la fe que se creen todas esas cosas? Por eso, ni tréboles de 4 hojas, ni martes 13, ni nada por el estilo, pasar por debajo de la escalera, a nada de eso se le debe hacer caso. Tenemos que tener una confianza plena, absoluta en Dios nuestro Señor. Y como decimos, tenerlo a Él como nuestro rector de la vida que tenemos que llevar. Entonces, vemos problemas, me dicen, te están haciendo un daño, te tienen embrujado, etcétera. Me acerco a Dios nuestro Señor a través de la confesión, la comunión, y voy a tener la mejor protección en contra de todo eso. Padre, pero es que sí es cierto que existe la magia negra. Siempre les hago esta aclaración. La magia negra consiste en que se invoca al demonio para pedir que se haga algo, un amarre, como le llaman, para que se logre que alguien acepte enamorarse de una persona, aun y cuando no sea su voluntad, que a otra persona le vaya mal, que pierda su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿quién es el ser más soberbio y más desobediente que hay? Pues obviamente el demonio. Entonces, ¿por qué si fulanito le pide al demonio que le cause daño a una persona, por qué el demonio le va a hacer caso? Por supuesto que no. Es un ángel haciéndole caso a una criatura, a un ser humano, ¿sí? Obviamente el ángel también es una criatura, pero decimos, es un ser humano. Entonces, el demonio tiene esa envidia del ser humano, tiene ese odio al ser humano. ¿Por qué le va a hacer caso a un ser humano? Si él quiere causar daño, lo podría hacer él voluntariamente, sin necesidad de que alguien venga y me diga, hazle daño a esta persona. El demonio lo podría hacer si Dios nuestro Señor se lo permitiera. Entonces, el demonio va a causar daño solamente cuando Dios lo permite. Y ese daño es parte del plan de Dios nuestro Señor para nuestra santificación. Entonces, ni siquiera en esas cosas tenemos que creer o hacer caso, porque el que rige todo es Dios. Entonces, Dios le pone los límites al demonio. No es una persona que lo invoco y ahora sí, el demonio está a mi servicio para hacer esto y esto. No, debemos nosotros comprender claramente eso. Es simplemente razonar en esa situación, ser racionales al respecto para decir, pues definitivamente esta persona no puede tener esos poderes, esas facultades como se les atribuye por otras personas. Entonces, tenemos que evitar ser tan crédulos, tan ingenuos con esas cosas. Tenemos que unirnos a Dios nuestro Señor y confiar plenamente en su providencia divina. Está velando continuamente por nosotros, pero muchas veces permite que pasen ciertas cosas, ciertos males, para que nos acerquemos a Él. Entonces, ahorrémonos muchos de esos males estando siempre cercanos a Dios nuestro Señor.
manteniéndonos unidos con Dios. Origen de la superstición. Proviene de un falso sentimiento religioso. Nosotros tenemos en nuestra conciencia esa creencia en Dios. Por eso, a lo largo de todos los tiempos, se ha creído en Dios. Todos los tiempos, todos los lugares, todas las razas, todos los pueblos, absolutamente han creído en Dios. De tal manera de que hay ese sentimiento religioso. Pero el alejarnos de Dios hace que desgraciadamente, pues lleguemos a creer en muchas cosas absurdas. ¿Qué decía el santo cura de Ars? Dejen un pueblo 20 años sin sacerdote y al cabo de ese tiempo los vamos a ver adorando a los animales. Porque se tiene que dar un seguimiento de la fe, pero como no tienen esa dirección, no tienen esa orientación, pues la fe se va por lados equivocados, se desvía esa fe. Entonces, aquí se da ese falso sentimiento religioso. Por eso, ¿qué es lo que pasa? No estoy creyendo en Dios, no estoy acercándome a sus sacramentos, pues en algo voy a creer, pero va a ser algo equivocado. Allí es donde se da el origen de todas esas supersticiones. El hombre necesita creer en lo sobrenatural y cuando falta lo que puede conducirle a Dios, busca lo que le lleva al demonio. Puede uno engañarse, puede uno confundirse, no saber que está siguiendo al demonio, pero al final de cuentas es eso. Todo lo que nos aleja de Dios nos acerca con el demonio. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Qué principios tenemos que tomar en consideración sobre la superstición? En primer lugar, cuando hay invocación explícita del demonio, la superstición es siempre pecado mortal por la ofensa que se causa a Dios y el poder que se le da al demonio sobre nosotros. Nos ponemos, como decimos acá en México, de apechito, ¿verdad? Nos ponemos para que el demonio haga lo que quiera con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos queriendo seguirlo directa o indirectamente. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto incluso personas que han hecho supuestos contratos con el demonio para entregar su alma. Algunos se han arrepentido, otros no, desgraciadamente. Entonces, por eso la superstición, cuando hay esa invocación explícita del demonio, por supuesto que va a ser pecado mortal. No nos queda la menor duda, porque estamos prefiriendo al demonio en lugar de preferir a Dios nuestro Señor. En segundo lugar, cuando la invocación es implícita del demonio, también hay pecado mortal, a menos de que haya circunstancias que lo excusen. Es que yo no sabía, es que estaba confundido, es que me dijeron de esta manera, etcétera. No advertí, no me di cuenta. Ah, bueno, como hemos dicho anteriormente, para que haya el pecado mortal, pues necesitamos que se dé la materia grave, pero también que se dé la plena advertencia y la voluntad. Si no se presentan esas tres características, no hay pecado mortal. Pero decimos, si objetivamente hablando, si se da una invocación implícita del demonio, vamos a caer en pecado mortal. ¿Cómo podemos nosotros decir que hay una invocación implícita cuando nosotros realizamos ciertas prácticas como es el espiritismo, querer invocar a un espíritu de alguien que ha fallecido para que venga y nos diga cómo está, dónde está el dinero, cómo le hago para ganar la lotería y tantas absurdas, cosas absurdas que hay. Eh, allí, obviamente, ¿quién es el que está interviniendo? No puede ser Dios, porque si la persona pretendiera que Dios nuestro Señor le llegue a ayudar a uno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que recurriría a la confesión y a la comunión. Voy buscando a Dios donde Dios está, allí en el sagrario, allí en la Sagrada Comunión. Pero acudo a un espiritista, pues estoy buscando la intervención no de Dios, sino del demonio. Dígase lo mismo en el caso de la Ouija, en el caso, mucho se da en la actualidad entre los niños y jóvenes, la cuestión del Charlie.
Charlie Charlie, ¿verdad? Que le dicen ese juego absurdo, que hay que tomar en cuenta que en principio, pues se causó cierto temor a la gente, pero fue un acto de publicidad para una película que salió que ni tuvo éxito ni nada, pero desgraciadamente esa práctica se quedó. Entonces, de manera implícita, a través de esas cosas, se está buscando una intervención del demonio. No, es que yo no quiero hablar con el demonio. ¿Con quién quieres hablar entonces? ¿Con quién? ¿Quién crees que es el que te está contestando allí? Puede haber cosas muy naturales como decir, ¿cuántos años tengo? No hay problema en ese sentido. Pero cuando preguntamos otras cosas, ¿cuándo se va a morir fulanito? ¿Dónde está X objeto, etcétera? Pues ya no podemos pensar que va a intervenir Dios nuestro Señor o que es algo natural. ¿Ok? Entonces ahí hablamos de una invocación implícita. En tercer lugar, las circunstancias que excusan de pecado mortal son la ignorancia y sencillez con que se procede, sin sospechar la intervención diabólica. Cuando uno dice, pues es que me dijeron que fuera para acá y que era bueno y que había santos y imagen de la Virgen, va con esa ignorancia, va con esa ingenuidad y pues eso puede hacer que la persona no cometa el pecado mortal. El acudir a ellas sin ponerles fe, por juego o curiosidad, siempre que no haya escándalo para el prójimo, perdón. Eh, lo comentaba hoy en la mañana, hay un caso que se presenta de Fray José Francisco de Guadalupe Mojica, un cantante, actor mexicano del tiempo de Jorge Negrete, que por una situación de que lo meten a él al colegio militar, pues corrompen la educación que le había dado su mamá, una mujer profundamente religiosa, católica ella, pero que en este caso de Mojica, pues se contamina con todo lo que se le dice en el colegio y entonces él cree en el espiritismo y todas esas cosas. Cuando sale del colegio, entonces busca dónde hay esas sesiones espiritistas, pero su madre lo acompañaba siempre. Y cuando se realizaban esas sesiones, ella estaba rezando el rosario y resulta que nunca pasaba nada. Cuando salían de esas sesiones, Mojica se enojaba con ella y le decía, porque tú estabas rezando el rosario de seguro, por eso no se presentó el espíritu de aquella persona a la que se invocó. Y la respuesta de parte de su mamá era, una de dos, o mi rosario es más poderoso que esas cosas, o eso es pura mentira. Y en cualquiera de las dos circunstancias, pues no tiene caso que estés allí. Entonces, obviamente, aun y cuando la madre de Mojica estaba allí presente, pues no estaba participando, no tenía fe en esas cosas, quería cuidar a su hijo. Entonces, de esa manera, pues no cometía ningún pecado ella, estaba cuidando de atender a su hijo. Entonces, hay personas, por ejemplo, que les da mucha gracia, por ejemplo, que la gitana y que te leo la mano, y dice, ah, está bien, a ver, léeme la mano. No está creyendo, es seguir un juego nada más. Entonces, allí en ese caso, pues no se comete el pecado. Pero ¿qué pasaría si uno, por ejemplo, como sacerdote, me refiero a mí, llego y dejo que una persona de esas se ponga a leerme la mano? Las personas que están alrededor, que me vieran que estoy haciendo eso, ¿qué pensarían? Pues ahí en ese caso les causaría escándalo porque ellos pensarían, entonces sí se puede hacer, entonces sí es bueno, entonces esa mujer sí tiene poderes, etcétera. Entonces, allí en mi caso, no lo podría hacer yo ni por juego, ¿verdad? O por curiosidad. ¿Por qué? Porque estaría causando escándalo. Entonces, allí sí habría pecado por el escándalo que se produce. Pero decimos, cuando la persona, cualquiera otra, no tiene fe, lo hace por juego, por curiosidad, no le brinda ningún respeto a eso, pues no hay problema, no se comete pecado mortal en eso. Entonces, obviamente no es lo que se tiene que hacer. Tenemos que evitar ese tipo de prácticas.
pero lo decimos para poder considerar cuando hay pecado. Ahora, sobre la irreligiosidad, ¿verdad? Que es pecado contra la religión, aparte de la superstición. La irreligiosidad toman este nombre los pecados que se cometen por defecto de la virtud de la religión, ¿sí? Por no llevar correctamente la religión. Por eso hablamos de la impiedad o falta de religiosidad, que no tengo la devoción, que me aburre, me da flojera, me molesta rezar el rosario, que voy a misa y me quedo afuera de la iglesia. Hay una irreligiosidad, ¿verdad? No se da la piedad, no se da la devoción de parte de la persona en esas condiciones. La tentación de Dios, el sacrilegio y la simonía. Es Es desgraciadamente muy triste el hecho de que nos encontremos con personas que llegan a tentar a Dios. A ver, Dios, si existes, haz que me saque la lotería, haz que me pase esto, haz que estas cosas cambien, etcétera. Oye, Dios no depende de ti y Dios no te tiene que demostrar a ti su existencia. Hay casos, por ejemplo, de personas que se acercan incluso a confesar, y padre, estoy perdiendo la fe, yo ya no creo en Dios, me ha ido muy mal y Dios no existe. Y dice uno, para empezar, ¿qué estás haciendo aquí en el confesionario? ¿Verdad? Pero en segundo lugar, luego dicen, yo le digo a Dios, Señor, si existes, dame una prueba. A ver, ¿a quién le dices? ¿Con quién estás platicando? Implícitamente ya están reconociendo la existencia de Dios. Pero tristemente, por las cosas que le están pasando, pues tientan a Dios. Están buscando que Dios nuestro Señor les cumpla sus deseos como si fuera un genio de la lámpara, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Somos nosotros quienes tenemos obligaciones para con Dios, no Dios para con nosotros. Entonces, mucho menos debemos llegar a tentar a Dios de voy a cruzar la calle sin abrir los ojos, voy a aventarme de este lado para ver si Dios me ayuda para que no me muera. No, me estoy poniendo en la ocasión. Entonces, eh, no podemos caer en el error de decir, es que si Dios quiere que te mueras, te vas a morir. Pues no es el hecho de que Dios quiera, es el hecho de que Dios conoce lo que pasa con uno. Pero obviamente Dios no quiere que uno se aviente o se pase de esa manera. De ahí tendríamos que partir para no hacer esas tonterías. Entonces, no podemos nosotros caer en esa irresponsabilidad, ni mucho menos en esa irreligiosidad. Dentro de esa irreligiosidad, pues tenemos el sacrilegio. Un sacrilegio es un pecado cometido en contra de algo sagrado. De allí viene lo de sacrilegio, sacro. Entonces, es un pecado cometido en contra de una persona consagrada a Dios, un lugar consagrado a Dios, un objeto consagrado a Dios. Por eso, si golpeo a un sacerdote, cometo un sacrilegio. Si me robo un cáliz, es un sacrilegio. Si me pongo a bailar o a insultar dentro de la iglesia, son sacrilegios. Así es de que esos pecados, pues, llegan en ocasiones a ser más grandes de simplemente un pecado mortal. Así es de que aquí lo que va a hacer la diferencia es que el sacrilegio va en contra de las cosas sagradas, ¿sí? Y la simonía viene de las Sagradas Escrituras cuando Simón el Mago ve que los apóstoles imponían las manos en la gente y que tenían el don de lenguas. Entonces, viendo todas las cosas que sucedían cuando los apóstoles imponían las manos en la gente, pues Simón el Mago le ofrece dinero a San Pedro a cambio de ese don. Entonces, como está pidiendo con dinero, está queriendo comprar un don espiritual, por eso es un pecado grave y a ese pecado se le da el nombre de simonía. Aquí en el caso de la simonía,
Vamos a tomar en consideración esto. Si yo, por ejemplo, tengo un rosario y yo les digo, ese rosario lo vendo en 50 pesos. Ah, ok. Ese rosario vale 50 pesos. Tengo aquí este rosario, pero este rosario resulta que lo bendijo San Pío X. Por eso, este rosario se los vendo en 5,000 pesos. A ver, espérame, ya me estás vendiendo esa bendición. Le estás dando un valor más grande por la cuestión espiritual. Entonces, eso no se puede hacer, ¿sí? A eso es a lo que le llamamos simonía. Puede darse el caso, por ejemplo, acabamos de pasar el 2 de febrero, que es la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen María o purificación de la Candelaria, perdón, o la fiesta de la Candelaria. Entonces, se bendicen las velas, las candelas en ese tiempo. ¿Qué pasa? Que en ocasiones en la iglesia se venden esas velas, pero las vendemos antes de bendecirlas. Entonces, la vela cuesta 100 pesos. Ah, ok, aquí está. Y luego ya acude la gente para bendecir esas velas. Pero puede darse el caso de que uno diga, tenemos velas a la venta, cuestan 100 pesos. ¿Quién quiere? Padre, yo quiero 2 velas, pero no puedo ir a la iglesia. Yo lo veo hasta el domingo. Ah, no te preocupes. Te vendo esas 2 velas y el día 2 de febrero yo las bendigo y el domingo te las entrego y tú me las pagas. Ese convenio, esa compra-venta, se está dando por anticipado a la bendición. Entonces, eso no es simonía. No estoy vendiendo la bendición, estoy vendiendo la vela, el objeto. Sería diferente si yo dijera, no puede venir el 2 de febrero hasta el domingo. Ok, nada más que como ya va a estar bendita, en lugar de 100 pesos se la voy a vender a 150 o 200 pesos. Allí sí, allí sí habría simonía porque le estoy dando un valor, estoy aumentando el costo por esa bendición que se hace, ¿sí? Entonces, y hay que tomar en consideración, cuando se vende algo que está bendito, pierde su bendición. Entonces, no debemos caer en ese error de estar recibiendo cosas benditas, porque a final de cuentas ya no estamos nosotros recibiendo la bendición. Por esa razón, si yo tengo mi rosario, está bendito, alguien me lo compra, ando con problemas económicos, te lo vendo. Ahí está, 50 pesos. No le aumento el valor por la bendición, pero aquella persona va a tener que bendecir ese rosario. No podemos decir, ya no te preocupes, ya está bendito, ya me lo bendijeron. No, tienes que ir a que te lo bendiga, porque ya con ese contrato de compra-venta ya perdió su bendición, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración eso para que podamos distinguir la simonía y evitar caer en ella, ¿ok? La impiedad, como decíamos, es el desprecio de Dios y de las cosas sagradas. Este desprecio puede ser de palabra, por escrito o de obra. Podemos tener la impiedad en cuanto a no asisto a misa, no me interesa asistir a misa, pero malo cuando ese desprecio se da ya hablando los demás, ¿para qué vas a misa? No sirve para nada, puras mentiras, etcétera, ¿sí? O le mando un mensaje a una persona, es que voy a ir a misa, no hombre, no vayas para allá, mejor vente para acá, vamos a hacer esto, ¿sí? En esas cosas estamos mostrando ese desprecio de Dios y de las cosas sagradas. Tentar a Dios es pretender por palabras o hechos alguno de los atributos divinos, poner a prueba alguno de esos atributos divinos. Entonces, como decíamos, estamos tentando a Dios, estamos queriendo ponerlo a prueba como si nosotros estuviéramos por encima de Dios. No podemos caer en eso. El sacrilegio es la profanación de una persona, lugar o cosa sagrada, como ya lo comentamos. La simonía es la voluntad deliberada de comprar por dinero una cosa espiritual o aneja a lo espiritual.
Su nombre le viene de Simón el Mago, quien pretendió comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros. Si quieren ustedes consultarlo, viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Y obviamente, pues es pecado grave, ¿sí? Por sí mismo. Entramos ahora al segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué nos dice el mandamiento? No jurarás el nombre de Dios en vano. Vemos aquí en este cuadro sinóptico, en primer lugar, lo que nos manda el mandamiento. Nos manda el respeto a su santo nombre, que respetemos el nombre de Dios. Cuando tenemos nosotros, por ejemplo, la festividad del santo nombre de Jesús, vemos cómo se nos hace énfasis de todos los milagros que se realizan simplemente a través de su nombre. Entonces tenemos nosotros que honrar el nombre de Dios nuestro Señor. Si vemos en el Antiguo Testamento o incluso en la historia, el pueblo judío no podía pronunciar el nombre de Dios. Cuando Dios nuestro Señor se le manifiesta a Moisés en aquella zarza ardiendo, que le dice que vaya a sacar al pueblo judío de Egipto, hay un temor de parte de Moisés. Hay una incertidumbre pero ¿cómo voy a hacer eso? Voy a ir ante el faraón y le voy a decir, deja todo el pueblo que salga cuando es la mano de obra para el pueblo de Egipto. O sea, ¿cómo le hago con eso? Se siente temeroso, se siente apocado por la situación y dice, bueno, voy a ir, pero ¿y si voy? ¿Qué le digo? ¿Que quién me manda? Y entonces donde dice nuestro Señor, Yahvé, ¿verdad? Dile que Yahvé te manda, el que es o yo soy. Entonces, le da ese nombre Dios nuestro Señor a Moisés para que de esa manera se presente ante el faraón. Sin embargo, el pueblo judío, con un sentido muy grande de respeto hacia el nombre de Dios, nunca pronunciaba su santo nombre. Nunca, jamás de la vida pronunciaba el nombre de Dios. Y tomamos en consideración que en la escritura hebrea no existen las vocales. Por eso del nombre de Dios se conservaron únicamente las consonantes. Por eso va pasando el tiempo y ¿qué es lo que sucede? Que no se sabe cuál es el nombre de Dios, aquel nombre con el que él se identificó ante Moisés. Entonces, la Iglesia Católica se dedica a estar estudiando a profundidad la lengua del hebreo, del arameo, para ver cuál es ese nombre con el que se identificó Dios nuestro Señor. Y en esas condiciones, al principio en las Biblias se ponía Jehová, como lo vemos en las Biblias protestantes. Sin embargo, la Iglesia Católica decía, probablemente sea este el nombre de Dios, sin asegurarlo, porque no había todavía la profundidad, pero para poner allí en las Biblias una forma de poder pronunciar el nombre de Dios, se puso Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Que va pasando el tiempo y luego entran las sectas protestantes a decir, es que la Iglesia Católica está ocultando el nombre de Dios, porque ese nombre es milagroso, ese nombre es el que obra tantas cosas, etcétera. Y pone a mucha gente en contra de la Iglesia Católica por esa idea negativa, falsa, de que la Iglesia estaba ocultando el nombre de Dios. Simplemente era cuestión de irnos a la historia para decir, pues que antes ni siquiera se decía. Entonces ya la iglesia está manifestando ese nombre de Dios. ¿Dónde está entonces ese ocultamiento? Lo que dice la iglesia es, no tenemos la seguridad de que ese sea el nombre. Va pasando el tiempo, se sigue estudiando por parte de la iglesia católica y se llega a la deducción de que lo más probable es que el nombre de Dios sea Yahvé, no Jehová. Curiosamente, en una ocasión que tenía en mis manos una Biblia protestante, al final de la Biblia había ¿cómo se llama? Un diccionario bíblico. Me voy a la palabra Jehová
y dice, nombre con que se identifica a Dios, con el cual él se presentó ante Moisés en la sardiente. Sin embargo, muy probablemente esa no sea la forma correcta de pronunciar ese nombre. O sea, allí mismo una Biblia protestante admitía que probablemente ese no era el nombre de Dios nuestro Señor. Tenemos ahora ya la profundidad en el estudio filológico para poder decir, lo más seguro es que sea Yahvé. Y sin embargo, todas las Biblias protestantes siguen con el mismo error de ponerle Jehová. Entonces, decimos, todo esto lo tenemos que ver para poder tomar nosotros una postura de respeto hacia el nombre de Dios nuestro Señor. Eso es lo que nos manda este mandamiento, el segundo. Pero ¿qué es lo que nos prohíbe? Obviamente, si nos manda respetar su nombre, pues nos prohíbe profanar su santo nombre. Nos prohíbe la blasfemia. Vamos a ver qué es la blasfemia y cuál es su gravedad. Nos prohíbe el voto no cumplido, que los votos los tenemos dentro de la Iglesia Católica ordinariamente por ciertas razones. Vemos qué es el voto, cuál es la división del voto, cuál es la obligación que nos impone y también cuándo llega a cesar ese voto. Y vemos, por final de cuentas, el juramento en vano, que es lo que nos dice el mandamiento. No jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es la naturaleza y cuáles son las condiciones del juramento? Entonces, sobre la profanación del nombre de Dios. En primer lugar, podemos hacerlo pronunciándolo sin el debido respeto. Cuando nosotros tomamos a broma hablar de Dios. En España, por ejemplo, desgraciadamente, hay personas que hablan de las cosas religiosas con mucha irreverencia, perdón, profanando su santo nombre, que utilizan cosas sagradas como la hostia para decir una gran cantidad de barbaridades, pues obviamente se está profanando el nombre de Dios nuestro Señor y todo lo que es relativo a Dios, ¿verdad? Fíjense, ahorita que hablaba acerca del caso de Mojica, Mojica, como les decía, había sido el cantante y actor. Posteriormente se hace franciscano él y hay una película que se llama Yo Pecador, donde se narra la historia de Fray José Francisco de Guadalupe Mojica, y al final de la película sale él personalmente celebrando la Santa Misa. Entonces, él comenta que en una ocasión en que va para Estados Unidos, su nombre de pila era Jesús Mojica. Entonces, cuando le preguntan su nombre, piden documentos, él dice que su nombre es Jesús Mojica. Y el guardia que lo atiende se sorprende. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Jesús Mojica, recalca él. Entonces, el guardia hace una expresión como qué pretencioso, qué petulante, porque el nombre de Jesús solamente le corresponde a Dios nuestro Señor. Y eso lo hace cavilar a Mojica, estar dándole vueltas a eso, y por eso se cambia su nombre a José, ¿sí? Después se aumenta el nombre de Francisco por la orden de los franciscanos y el nombre de Guadalupe, obviamente, por la Virgen de Guadalupe. Entonces, por eso su nombre como religioso es Fray José Francisco de Guadalupe Mojica. Pero ese hecho de allí de su paso a Estados Unidos es lo que lo hace reflexionar en, ciertamente, no puedo yo llevar el nombre de nuestro Señor. ¿Quién soy yo para igualarme con él? En otros países, para nosotros es muy común que cualquier persona se llame Jesús, ¿verdad? Incluso creo que ahorita en Estados Unidos también se está ya utilizando, pero antiguamente pues era algo como de falta de respeto hacia el nombre de Dios nuestro Señor. Hay expresiones donde hablamos de Dios, de la Virgen, etcétera, pero lo hacemos con esa irreverencia. En el caso de la blasfemia, son palabras de injuria, maldición o desprecio contra Dios, la religión o los santos. Obviamente es pecado mortal, ¿sí? No podemos pensar que va a ser pecado venial.
eh, ¿quiénes somos nosotros para querer igualarnos e incluso insultar a Dios nuestro Señor? ¿Por qué llegamos a atribuirnos esa facultad, ese derecho? No podemos hacerlo. Entonces, tenemos nosotros que ver que a ese tipo de situaciones es a las que llamamos nosotros blasfemias, cuando hay ese desprecio en contra de Dios, cuando lo maldecimos, cuando lo injuriamos, allí estamos cayendo en la blasfemia. Y obviamente, pues, cuando enrolamos dentro de esas actitudes, a la religión católica, a la Virgen, a los santos, pues estamos cayendo en ese pecado de blasfemia. En tercer lugar, profanamos el nombre de Dios por el juramento indebido. El juramento se divide en juramento en vano o juramento en falso. El juramento en vano es cuando lo utilizamos para cosas insignificantes. Oye, ¿viniste tal día? Sí, sí vine. ¿Me lo juras? Sí, te lo juro. O sea, ¿qué necesidad de hacer un juramento? Entonces, estamos jurando en vano. Hay un juramento sin ninguna razón, sin ningún sentido. Ese es un juramento en vano. Ordinariamente, el juramento en vano va a ser pecado venial. Yo les aconsejo nunca utilizar el juramento en vano. En primer lugar, porque es un pecado venial y por lo tanto es una ofensa en contra de Dios, pero también porque desgraciadamente se van habituando a los juramentos en vano y luego pasan fácilmente al juramento en falso. Y el juramento en falso siempre, siempre va a ser pecado mortal. Aun y cuando la mentira sea pequeñitita, de todas maneras va a ser pecado mortal. ¿Por qué razón? Porque estamos poniendo a Dios como testigo de algo que no es cierto, de una mentira. Y Dios, nuestro Señor, no es padre de la mentira. El padre de la mentira es el demonio. Por eso no podemos poner a Dios como testigo de cosas falsas. Entonces, tenemos que evitar caer en esos juramentos. También, como decimos, es forma de profanar el nombre de Dios nuestro Señor. En el caso del voto, como decíamos, un voto es un juramento hecho con el aval de la religión. Entonces, cuando no se cumple un voto, no solamente estamos faltando a nuestra palabra, sino que estamos cometiendo un pecado contra religión. Para que haya un voto, se requiere por parte de la persona que hace ese voto que el compromiso hecho a Dios sea deliberado, libre y bajo pecado. Es decir, deliberado con plena advertencia, que sepa uno de qué va a hacer el voto. En el caso de los religiosos, por ejemplo, hacen sus tres votos: pobreza, castidad y obediencia. Entonces, ese voto tiene que ser conociendo realmente a qué se van a ser responsables, que sea libre, que nadie los esté obligando a realizar ese voto, que no sea algo forzado. Y es bajo pena de pecado, decimos un pecado contra la religión. Entonces, por parte del sujeto necesitamos eso en principio, que haya esa libertad, que sea con plena advertencia y que sea bajo pena de pecado. Si no cumplo con el voto, voy a cometer pecado. Por parte de la cosa que se ofrece, lo que es el objeto propio del voto, que sea posible. Yo no voy a hacer un voto, por ejemplo, de irme a Marte, por decir algo. Oye, no seas tonto, ¿cómo vas a hacer un voto así? No, no puedo hacer eso. Tiene que ser algo posible. A lo mejor para un astronauta podrá ser posible, para mí no. Entonces, yo en lo personal no puedo hacer ese voto. Que sea la cosa ofrecida algo bueno. Entonces, igualmente, a ver, ¿y de qué me sirve ir a Marte? Pues no me sirve de nada. Entonces, no es algo bueno. No puedo hacer ese juramento, ese voto, ¿sí? Entonces, tiene que ser de algo bueno. Decimos en el caso religiosos, pobreza, castidad, obediencia. Se hacen esos tres votos porque es posible realmente con la gracia de Dios cumplirlos, porque es algo bueno, porque de esa manera se entregan más por completo al servicio de Dios nuestro Señor y que sea mejor que su cosa contraria. ¿Es mejor la pobreza que la riqueza?
Sí, nuestro Señor Jesucristo dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, la pobreza facilita la entrada en el reino de los cielos. Es mejor la pobreza que la riqueza. La castidad es mejor que el darle rienda suelta a la lujuria, obviamente, ¿verdad? Entonces la castidad va en contra del pecado, es una virtud, es entonces mejor que lo contrario. La obediencia es mejor que la rebeldía, la desobediencia, la altivez, etcétera. Por supuesto que sí. Entonces se cumple con las condiciones necesarias para que se haga un voto en esos casos. ¿Cuál es la diferencia entre voto y promesa? Hay entre ambos esta diferencia, en que en el voto uno se compromete bajo pena de pecado. Eso es muy importante. En un voto es bajo pena de pecado, en virtud, como decíamos, de la religión. Y en la promesa o simple propósito no se obliga bajo pena de pecado. Aquí hay que señalar, ya que nos acercamos al tiempo de la cuaresma, el 22 es miércoles de ceniza, entonces aquí hay que señalar esto. Mucha gente piadosamente dice, voy a hacer la promesa de que en el tiempo de cuaresma no voy a fumar, no voy a ingerir bebidas alcohólicas, voy a hacer ejercicio, no voy a comer cosas dulces, etcétera. Muchas cosas de las que hace promesa. Esas promesas no obligan bajo pena de pecado. Por eso, si no cumplen con alguna de esas promesas que hacen, no hay necesidad de llegar a la confesión y decir, Padre, comí dulces a pesar de que había prometido no hacerlo. Padre, fíjese que me fumé un cigarro. Padre, fíjese que me tomé una cerveza. No, no hay necesidad porque la promesa no obliga bajo pena de pecado. Únicamente cuando está el juramento o el voto es cuando nos obliga bajo pena de pecado. En duda de si se hizo voto o promesa, puede uno juzgar que se hizo simplemente promesa. ¿Por qué razón? Porque como hemos dicho, para que haya un pecado, pues necesitamos que sea un acto deliberado, un acto con plena advertencia, que sea un acto voluntario. Entonces, allí en ese caso, estamos dando cuenta cuando pues no hay esa situación de querer comprometerse uno con voto, ¿verdad? Que es simplemente una promesa. Ya con la duda me está hablando de, no hubo esa advertencia. Entonces, eso es lo que me deja con esa tranquilidad de que no estoy haciendo un pecado si no cumplo con lo que había dicho. ¿Ok? Entonces, así terminamos con lo que es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Ya para la próxima ocasión vamos a ver el tercer mandamiento. Por lo pronto, ya estamos a 2 minutos de terminar. Entonces, para poder repasar, es importante el hecho de que profundicemos en los mandamientos, porque hay que recordar que en eso basamos nuestro examen de conciencia. Entonces, hay ocasiones en que nos quedamos con primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, sí lo amo. Ah, no cometí pecado contra el mandamiento. Entonces, no se trata de eso. Se trata de saber qué es lo que me manda ese mandamiento y qué es lo que me prohíbe hacer. Entonces, ya con esto vamos profundizando más, vamos teniendo un mejor conocimiento de los mandamientos y eso nos ayuda para poder entonces hacer ese examen de conciencia más a profundidad, más correctamente y que me ayude obviamente para advertir cuando hay ocasiones de pecado, alejarme de ellos, etcétera, rechazar todas aquellas cosas que me llevan a ofender a Dios nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, terminamos, como decimos, terminamos entonces con la plática de este día, con el curso de espiritual, perdón, de moral. Próxima semana, con el favor de Dios. El próximo miércoles es miércoles de... No, no es cierto. Son 2 semanas. Entonces, no hay problema. Próximo miércoles tenemos entonces el curso de espiritualidad. Hasta dentro de 2 semanas es cuando
va a ser el miércoles de ceniza. Por lo pronto, próxima semana nos vemos con el curso de espiritualidad con el favor de Dios. Les agradezco su atención, su perseverancia. Estoy batallando un poquito para subir los videos porque tengo problemas con el internet para cuestión de videos para poder subirlos por todo el espacio que ocupan, pero poco a poquito ahí se los voy pasando para que los puedan tener los que están en el chat de WhatsApp o para poder subirlos a Facebook o a YouTube. Bien, por lo pronto entonces terminamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, que les vaya muy bien y que descansen. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, Padre. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Padre. Buenas noches, gracias. Gracias, Padre.